Bueno, pues aquí estamos una mañana. Vamos a ver si desarrollamos de nuevo un tema ya conocido, pero que quizá dándole algún repasito más, las ideas se van clarificando y vamos a ver el tema. Es el tema del hombre y la mujer, cómo son actualmente, en base a cómo son actualmente, ver cómo han sido en el pasado lejano y en base a esa estructura que descubrimos del pasado lejano, es sacar consecuencias para el presente. Entonces, quiero empezar pues ordenándome, como el mejor esquema es el mental. A veces a base de repetir puedo poco a poco hacerme con el esquema. Y siempre sale a primera, vamos a empezar con la mujer, siempre sale a primera instancia siempre lo espacial. Espacial tiene dos formas, digamos, lo que es la representación espacial en la cabeza, que es decir, yo quiero ir a un sitio y me hago un plano en la cabeza, entonces luego voy siguiendo el plano. Y lo otro es lo espacial que llaman, me parece que llaman kinésico, que es cómo mi cuerpo se desenvuelve en el espacio. Kinésico en el espacio cuando está en movimiento. Bueno, se puede discutir y yo no, yo lo acepto que se discuta y de hecho de vez en cuando en los periódicos sale que se ha hecho alguna investigación, que no va por ahí, que la cosa no es así, que todos somos iguales, que tal y que igual. Pero en mi experiencia cotidiana, que es en lo que yo me fijo, pues hay una notable diferencia. Y esa diferencia coincide, al final yo propongo ya lo que no sé si se llama la tesis. La afirmación es el hombre es cazador, el hombre es guerrero y la mujer es madre. Esa es la tesis final. Entonces se va a ver si todo confluye hacia ahí o cómo todo confluye hacia ahí. Que puede darse otra interpretación, que pueden todos los hechos o todas las observaciones dirigirse hacia otra tesis. Por supuesto que sí. Que resulta que las observaciones no son justas porque son tópicos y tal, bueno, pues también puede ser. Todo se puede mejorar. De hecho, hubo una pequeña tesis que hace poco yo leí en los periódicos, una investigación en la que se rectificaba la tesis de la madre. La madre no era la que cuidaba a los niños no eran protegidos por la madre, sino que era, me parece que la abuela, creo que era la abuela, entonces era otra persona, otra madre, otra mujer, no sé, la que, la que cuidaba a los niños y la que quizás parecido a lo que había aquí, y gracias a eso fue el papel que digamos que los niños pudieron ser protegidos. Algo de eso había, era una rectificación un poco ligera, pero de la tesis tradicional madre-cazador. Bueno, pero al fin y al cabo, bueno, nosotros tenemos suficientes datos, no hay datos para una meditación muy profunda que quizás no se lleva a cabo, que es miren ustedes un hombre, miren ustedes una mujer. No hace falta mirar mucho, la diferencia salta a la vista. Aparte de que no se sacan las consecuencias simplemente de que la mujer lleva al niño en su seno. Eso es un asunto. Entonces, no es el asunto que lo lleva en su seno. Lo lleva en su seno, por lo tanto, tiene una predisposición anterior, tiene una situación en el momento de llevarlo en su seno y tiene también otra situación distinta en el momento después, porque lo tiene que amamantar, lo tiene que cuidar y tal. Algunos dicen, yo he leído por ahí, el gran invento, el gran descubrimiento, la gran formación, la gran elaboración de la naturaleza que es la madre. La madre es un invento para proteger a un ser pequeño.
puede ser la madre vaca, la madre mamífera, puede ser, yo no sé, ya no lo es tanto quizás, por ejemplo, la madre pez, porque la madre pez hace poco de madre. De hecho, por ejemplo, la madre suelta los huevos al agua, el padre suelta su semen, entonces el semen fecunda en el agua a los pequeños, a los óvulos, y ahí en el agua se desarrollan y ya hasta cada uno se busca la vida como puede. En el mundo, parece ser, en el mundo piscícola, en el mundo del mar, en el mundo de los peces, no hay sentimiento. El sentimiento es un descubrimiento de los mamíferos. Entonces, bueno, sin irnos por mucho por las ramas, vamos a ver el asunto, por ejemplo, espacial. Ya otras veces ya lo he desarrollado y por lo tanto ahora a lo mejor no sería el momento de desarrollarlo poco a poco. Y tiene esos dos aspectos, que es el aspecto, diríamos, de marcha, eso de orientarse, y el aspecto de, de cinético. Ambos nos hablan de una misma cosa, ambos nos hablan de lo mismo. Hay algo que el hombre hace, hay algo que la mujer no hace. ¿Para qué se necesita la orientación en el espacio? Claro, esta cosa estamos siempre también hablando de una gradación, no de que no exista o no, que la mujer no tenga o tal y que cual, todo esto. Todos tenemos de todo, pero hay más cantidad o más intensidad, o con más fuerza, con más energía o con más presencia en un ser, en un género que en otro. Entonces, ¿para qué los hombres, unos ciertos elementos, ciertas personas, género, género hombre, género masculino, necesita o emplearía la orientación en el espacio? La orientación en el espacio es pues cuando se viaja mucho, Si viaja mucho y la orientación es necesaria, entonces resulta que pues se va fomentando esa clase. Pero no es solamente necesaria porque, bueno, que sea bueno, como decir, bueno, pues es bueno, tal, no. Eso hay que mirarlo con el punto de vista de la evolución. Es decir, hay una situación, esa situación es, por ejemplo, que hay que salir de caza, que la caza es lejana, o que hay que salir de conflicto, hay que salir de guerra, hay que orientarse hacia otro enemigo, hacia otros grupos, hay que robarles su alimento, lo que ellos tienen, hay que robarles sus mujeres, hay que robarles sus pertenencias, o hay que matar, hay que buscar animales, hay que perseguirles, y luego hay que recordar al día siguiente y hay que orientarse el mismo día de la caza, largas persecuciones. Entonces, no es decir que eso es bueno, claro, bueno, sí es bueno, sino el asunto es que hay unos seres, hay unos hombres que en un momento en que es vital, por decirlo así, el que tiene esas condiciones está mejor adaptado y entonces se reproduce más. Porque al fin y al cabo el asunto es, está mejor adaptado, tiene mejor vida, vive mejor, obtiene mayores medios, tiene mayor prestigio. Entonces, pues que en el grupo hay distintos elementos. Entonces, hay uno que eso es lo que se necesita. Y el que tiene más cualidades posiblemente guía al grupo o destaca en el grupo. Y el que tiene menos cualidades, pues recibe el menosprecio de los otros compañeros, recibe la lástima, recibe la pena y no puede ganarse la vida, no puede ser útil para el grupo. Todo va en favor de aquel individuo que tiene esas características que son necesarias hoy en día para vivir. Estamos hablando en tiempo pasado. Entonces, eso es lo que... y eso no durante un año ni dos, y eso mejor no sé cuánto tiempo
para que se establezcan esos cambios genéticos. ¿Para qué sirve la orientación en el espacio? Es para el largo viaje. Dicen que nosotros estamos hechos, por eso ahora todo el mundo anda y todo el mundo tiene azúcar, tiene diabetes, incluido yo, porque estamos hechos para andar, estamos hechos para correr. Parece ser que una de las características que nos distinguen al hombre de los otros restos de animales, que hemos tenido ventaja, somos corredores de fondo. Entonces, son, para correr hace falta también dos cualidades. Una, la espacial, que se persigue algo, se va hacia algún sitio. Y segundo, también la kinésica, cinético, bueno, no sé cómo se diría. Bueno, pero no solo esa puede, para correr puede medianamente tenerse, no excesivamente, pero sí en la lucha, sobre todo hace falta en la lucha. En la lucha hay un descontrol, ahí todo funciona muy rápidamente, muy vertiginosamente. Entonces está el enemigo, te quiere hacer daño, el enemigo está haciendo movimientos y tú haces otro movimiento, entonces tú tienes que cambiar los movimientos, tienes que tener una rápida visión de cuál es el movimiento del suyo, cuál es el movimiento tuyo, qué es el cambio necesario en tu cuerpo, y todo eso es movimiento y rápido. Todo eso, ahí va la vida en juego, ahí se está la vida en juego. Bien, entonces, en principio, la mujer no tendría, yo por mi experiencia, la mujer no tendría esas dos. Entonces quiere decir que el hombre saldría a cazar y la mujer se quedaría en la casa, se quedaría en la cueva, se quedaría en la- en el campamento donde estaban instalados. Bueno, de alguna manera podrán decirnos que no, hay investigaciones que dicen, no, yo he visto también cosas que dicen que la mujer salía a cazar, hay épocas matriarcales, todo lo que se quiera, pero ahí está el hecho actual, esos dos cuerpos configurados de manera distinta, un cuerpo para la lucha orientado espacialmente, cinéticamente o kinésicamente para el movimiento de la lucha, y un cuerpo que no lo está. De hecho, se ve la angustia de las mujeres a cada momento, cada vez que tienen que hacer alguna operación en el espacio. Hay un piso que tengo que arreglar hace poco, y vino una mujer que hace la limpieza y tal, y entonces se trajo a su hijo y le dijo al hijo que subiera, que a ella le daba vértigo, que a ella se angustiaba, que a ella era imposible subirse a esa altura. No tiene subirse a las alturas es lo mismo, subirse a las alturas, moverse el cuerpo en el espacio. Y el hijo sí. Si fuera la hija, no lo sabemos. O quizás también, pero porque es joven, no lo sabemos. No hay mucho para darle vuelta al tema. Ese es un asunto pequeño. Un asunto que nos dice que la mujer no ha desarrollado esa capacidad. Sí, luego tenemos primero hemos dicho el espacio con su aspecto. Luego tenemos el ground, estamos hablando de las diferencias hombre-mujer. No hemos dicho que íbamos a empezar a las mujeres, pero pueden darse al mismo tiempo el uno y el otro. Porque es que la mujer no tiene musculatura o tiene poca musculatura en comparación con el hombre. ¿Por qué? Eso hace falta mucho tiempo de tareas diversas. Eso quiere decir que hay una diversificación de tareas. Esa diversificación de tareas no se da tanto en los animales. Se da tanto. El león y la leona puede cazar también. Se diferencian los cuerpos entre lo que veo el gorrión y la gorriona. Para distinguirlos, la naturaleza les ha dado una mancha en el pecho, porque no hay otra, no hace falta, porque sus cuerpos son tan parecidos, una mancha negra. Sin embargo, en el hombre no hace falta ver mucho. Esas orejas pequeñas, ese hueso, ese cuello tan delgado y tan bonito de las mujeres, esa voz frágil,
todo coincide. Hay un cuerpo que no está diseñado para la lucha y hay un cuerpo que sí está diseñado para la lucha. Eso lleva, no es simplemente unas palabras, decir, bueno, pues sí, un cuerpo para la lucha y otro cuerpo no está para la lucha. No, no, pero es que la lucha no se hace solo con el cuerpo, la lucha hay que hacerla también con la cabeza. Hay que la cabeza con la fisiología, es decir, entonces hay muchos aspectos que tienen que ser considerados en un caso y en otro caso. Por ejemplo, a la hora hay la unión entre palabra, pensamiento, psicología, espíritu y cuerpo, ¿no? Hace falta. Ahí son dos, de ahí sale como resultado dos cuerpos distintos, dos individuos distintos. Por una parte, la mujer no necesita el cuerpo físico, el cuerpo físico no necesita una gran fuerza. Lo que necesita es una capacidad capacidad de hacer tareas, que eso sí la vamos, tareas pequeñas. Necesita atención al detalle, necesita capacidad estética, necesita capacidad de orden y lo que necesita como su trabajo con el niño, que es a donde se encamina, es más bien de palabra y espiritual, es una influencia espiritual, es una influencia de conciencia a conciencia. Las conciencias tienen una relación directamente una con otra, se relacionan una con otra. Yo te digo algo, eso a ti te influye. Entonces hay una presión. Yo te puedo dominar solamente por la presencia de mi conciencia, cuando se pone mi conciencia en contacto con la tuya. Entonces la mujer tiene que tener una conciencia enérgica. Eso es lo que constantemente estamos viendo. La mujer estalla, la mujer eso puede pasar de la risa, puede pasar de la seriedad o de la calma a la risa más aguda y de nuevo a la calma sin esfuerzo alguno. ¿Por qué? O tiene que estar continuamente. Yo hablaba con una mujer filipina que tiene 5 hijos y me decía, tengo que estar continuamente gritándoles y diciéndoles lo que tiene que hacer. Pues eso es. Pero hay que tener disposiciones para eso, hay que tener disposiciones. ¿Qué disposición hay que tener para eso? Pues pasa una cosa. Lo que se necesita es un asunto espiritual, solamente un asunto espiritual. Es tu espíritu el cuerpo no tiene por qué seguir a la palabra. No tiene que, entre el cuerpo, entre el espíritu y el cuerpo, puede haber una gran separación porque tu influencia con el niño es espiritual. Entonces, mientras que la influencia el cuerpo del hombre debe estar unido al pensamiento, debe estar unido a la palabra. No hay el cuerpo, ahí la palabra es una palabra corta y decisoria, entonces que rápidamente va a movilizar al cuerpo. Con la palabra se moviliza el cuerpo, con el espíritu moviliza el cuerpo. Hay una unidad grandísima entre el espíritu y el cuerpo. Por eso el hombre, como el cuerpo es lento y el cuerpo es pesado, entonces por eso su espíritu es lento y pesado, porque mover el cuerpo significa, para mover el cuerpo tiene que mover el espíritu. O cuando se mueve el espíritu, entonces tiene que mover el cuerpo, y por eso el espíritu lo mueve poco, porque cuando quiere mover el espíritu necesitaría mover el cuerpo, y por eso, como los movimientos son lentos, el hombre es un tanque, es un tanque que se mueve pues de esa manera. ¿Por qué? Porque el hombre, la tensión en el hombre va orientada hacia la violencia, todo sale hacia la violencia. La tensión se orienta hacia la violencia física, mientras la mujer se orienta hacia la violencia verbal, se orienta hacia que tiene que influirle al niño de manera espiritual. La manera espiritual de influirle es, por una parte, decirle lo que tiene que decir, lo que tiene que hacer,
Entonces las mujeres están también quejosas, están continuamente, que luego ya es lo que el espíritu que está configurado para, de una manera, aunque sea para atender al hijo, luego ya se queda configurado y entonces ya funciona igual con todo el mundo. Entonces, cuando va la amiga, tienes que, cuando va la madre, tienes que, cuando va al marido, tienes que, a no ser que por alguna causa superior de fuerza o de poder se repriman todos esos impulsos, como se ha visto en ciertas mujeres en otras culturas. Entonces, la mujer tiene que decirle al niño continuamente lo que tiene que hacer. Entonces se queda grabado en su espíritu el tienes que. Al niño no basta con decirle una vez esto es así, sino que el niño no hace caso. Entonces, porque no, es que se come con la cuchara. Entonces el niño al día siguiente no come con la cuchara. Y no, porque no le gusta, porque no tiene costumbre. No, se come con la cuchara. Hay que comer con la cuchara. Y el niño sigue todavía resistiéndose. Y al otro día, y tienes que comer con la cuchara. O a la hora de acostarte, esa hora son las 9 y es la hora de acostarte. Y al día siguiente otra vez, el niño no quiere ver la tele, es la hora de acostarte. Y tienes que acostarte. Y el niño se resiste y tienes que acostarte. Entonces de ahí sale la mujer con una tendencia, con una propensión ya innata a repetir, repetir, repetir. Entonces la mujer habla con el marido, el tema se queda para el marido resuelto, pero al día siguiente la mujer está otra vez en el mismo punto de ayer, pero el marido le dice, pero eso no lo hablamos ayer, pues no lo resolvimos ayer. Pero la mujer vuelve a plantear el tema como si no se hubiera hablado nada, otra vez repetir lo mismo. Bien, eh, son aspectos de la forma en que la mujer incide oralmente sobre el niño. Otra manera es la viveza. La viveza quiere decir que, bueno, pues claro, el tono del hombre es apagado. Como el hombre, porque el hombre gasta mucha energía cuando se pone en movimiento. Entonces, normalmente habla poco y y se desarrolla poco, porque su campo es la violencia. Claro, todo eso no quita. Luego hay en la sociedad hay unas relaciones de poder que eso ya no tiene, es otro asunto, ¿no? Por ejemplo, dicen todas las mujeres pues hablan mucho hasta los 15 años, que están iguales los niños y las niñas, pero luego a partir de los 15 hay unas relaciones de poder en la sociedad, entonces el hombre es el que decide, el hombre es el que cabeza y la mujer se calla y se subordina. No es que la mujer no tenga capacidad de hablar, es que y el hombre tenga mucha, es que el hombre desarrolla mucho la que tiene y la mujer inhibe la que tiene. Bueno, entonces tiene ese tercer punto que es la intensidad, la viveza. No se le llama la atención del niño con una voz apagada, con un tono aburrido, con un tono monótono. Hay que, hola, sí, venga, vamos. Todo eso tiene que ser, hola, a dormir, venga. Entonces todo eso, y al final se le ha quedado a la mujer. Es una cosa muy curiosa. ¿Cuánto tiempo habrá pasado la mujer? Se puede especular todo lo que se quiera, pero aquí está la diferencia. Esa diferencia son miles de años, miles, quizás muchos, miles. Porque quizás entre el mono y la mona no hay tanta diferencia, parece ser, como hay entre el hombre y la mujer. Eso no lo sé, me parece a mí. Entonces, eso hay un momento en que se diferencian los papeles. Y hay un último, que a ver si me acuerdo. Ah, sí, sí, sí. Y hay un último que es la culpabilidad. Una manera de, pues tú puedes decir, bueno, tienes que hacer eso, pero el otro pues no lo hace. Entonces, ¿cómo puedes tú aliarte? Pues eso, la culpabilidad es el policía interno, es la moral, es la moral que actúa. Bueno, tú eres malo, es decir, tú no has actuado conforme a la regla moral que hay grabada en ti. Tú eres malo. Entonces yo te digo que tú no has actuado conforme con esa regla moral y por lo tanto tú eres malo. Por lo tanto tú tienes una mala imagen de ti mismo, que es lo que Freud decía, que es la moral, es como el super yo, que es el ideal del yo.
Da igual decir que es ideal del yo o decir que es una regla moral y decir que es un modelo de comportamiento, que es que allí la moral te dice lo que debieras hacer, ¿no? Cuando lo haces, pues entonces es la persona que es buena, que está bien y está bien considerada. Desde luego, todo eso tiene un campo social, pero el asunto es que eso está grabado en el individuo. Si no estuviera grabado en el individuo, sería un problema para la sociedad, porque entonces el individuo se comportaría moralmente solamente, digamos, de manera instrumental. Cuando, cuando no tenga perjuicio para él, cuando resulte que tiene puede tener consecuencias, pero si no tuviera consecuencias, entonces cada vez que no estuviera vigilado, cada vez que su acción pudiera pasar desapercibida, entonces no tendría necesidad de comportarse. Por eso le falta un policía interno. Entonces la madre juega con el policía interno. Juega con el policía interno y entonces le dice, no, tú eres malo, te has portado muy mal, no, 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 así no tienes que hacerlo, uy, mala, mira Felipa qué bien se ha portado, mira Felipa qué buena chica es, y mira tú qué malo eres, no, 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 no te quiero, si es así no te quiero. La niña, entonces tiene una relación consigo misma, entonces se aprecia o no se aprecia, es lo mismo que hacer maestro y lo mismo que se hace todos los días en la sociedad. La sociedad, no el derecho, sino, digamos, las costumbres, continuamente nos están juzgando y valorando. Entonces, y ese juicio, esa valoración, la asimilamos, la incorporamos. Por suerte no es un asunto mecánico, es decir, no, yo automáticamente me aprecio y me miro según, como parece ser que dice Hegel, por ejemplo. Bueno, si yo soy, que yo paso por el otro, sí que paso, es decir, que paso, pero no del todo, porque eso sería tanto el juicio, la conciencia de sí individual, sin pasar por el otro, pues eso sería el individuo aislado, como la conciencia de sí que pasara completamente por el otro, eso sería el individuo totalmente socializado, sin individualidad, eso sería también otra barbaridad. Pero la naturaleza es más complicada, la naturaleza es más sabia y hace lo que sigue Aristóteles. En el punto medio está la virtud. Entonces la naturaleza no se complica la vida tomando decisiones fáciles, lo deja todo en el aire. Hay dos polos de atracción, está el polo social y está el polo individual. Entonces el individuo, hay el polo individual y ahí está el polo social. Y entonces ahí puede oscilar y en ese terreno medio se juega el partido. Hay individuos que se decantan a veces por por el lado individual. Eso es un ladrón, eso es un asesino, eso es un tal. Pues todo aquello que va contra la sociedad, que es contra el otro, pues es contra el otro, pero no porque esa persona sea mala. El juicio malo es un juicio social, no un juicio del individuo para sí mismo. El individuo para sí mismo quiere su bien, busca su bien. Lo que pasa es que quiere su bien a costa de la sociedad, a costa de los otros. Incluso en parte a costa de sí mismo, porque la sociedad hemos dicho que le ha metido a él un vigilante interno. Ese vigilante interno le va a castigar, le va a culpabilizar, le va a hacer remorder la conciencia. Y resulta que, por más todavía, ese individuo tiene una relación consigo mismo. Que eso está prácticamente, bueno, la moral se posibilita de esa manera. Yo me aprecio a mí mismo o yo me detesto a mí mismo con arreglo a las normas morales o a las normas de comportamiento. Pero yo porque tengo una relación conmigo mismo y tengo una moral. Entonces, la moral son el modelo, el ideal, y luego según yo sigo el modelo o no sigo el modelo, entonces yo me aprecio o no me aprecio a mí mismo. Entonces necesito, no lo sé, yo ahí ya no sé, yo me pierdo hasta qué punto necesito la relación conmigo mismo. Para mi satisfacción sí necesito una relación conmigo mismo, pero puede ser que también la supervivencia también se puede imponer y entonces en un determinado momento uno puede tener un atentado contra la sociedad y entonces la sociedad te puede castigar, digamos, aunque no te castigue, aunque no te consiga castigarte, tú tienes ahí ese gusanillo
¿qué haces con ese gusanillo? Pues no lo sé. ¿Cómo pasas la vida con ese gusanillo? Bueno, pues trata de ocultarlo, trata de negarlo, trata de cegarlo, trata de disminuirlo. Bueno, eso fue un accidente, bueno, eso fue tal y que cual, eso ocurrió porque tenía que ocurrir. Bien, ese es el asunto, pero no debemos desviarnos, no debemos desviarnos. Entonces, esto estamos con las características. Todo eso lleva a que la madre utiliza la culpabilidad también para el niño. El que la madre tenga esa facilidad para la culpabilidad va a tener grandes consecuencias. Ustedes habrán escuchado seguramente más de una vez que se dice que la mujer es más salvaje que el hombre. La mujer es más salvaje. Pues eso es, no sé yo muy bien. Bueno, es más salvaje. ¿Por qué más salvaje? Porque tiene mayor facilidad para el mal. Es decir, vaya, a la hora de hacer mal, a la hora de hacer mal, no mal, no mal físico. La mujer, ustedes casi siempre, ustedes ven que los crímenes pasionales, la mujer le dice al amante, tienes que matar a mi marido, o le dice o en fin, o ella, o si quiere matar al marido, utiliza el veneno, pero raramente la mujer se utiliza la violencia directamente, no se encuentra, no ese es su campo. Eh, luego hay otro campo que son campos que me salen sueltos. Hace falta una finura para llevar bien al hijo, hace falta una finura psicológica. Esa finura psicológica, es la psicología en la relación, está orientada de dos maneras, en la orientación del hombre y la orientación de la mujer. Entonces, a veces eso es un mal entendimiento, pero flagrante. El hombre hablas con él y entonces es un tremendo, es un yo que hincha el pecho y continuamente busca el poder. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues ese es el asunto. El hombre está como siempre alerta ante el conflicto. Pero la mujer te maravilla cuando hablas con ella y ves esa ausencia de yo que tiende hacia arriba. Si la mujer no tiene problema para humillarse, para ponerse en tu plano, para ponerse a tu altura, para no sobresalir. La mujer no tiene el deseo de sobresalir que tiene el hombre. Entonces, ahí vemos, de ahí salen muchos dichos que dicen, bueno, que el hombre es tontorrón, la mujer lo gobierna, la mujer le da la vuelta. Estos días, hace un tiempo, leía a Virginia Woolf, por ejemplo, y Virginia Woolf continuamente se está quejando, se está burlando de la tosquedad de los hombres, que no entienden, que no comprenden, que dicen cosas torpes. Bueno, es su psicología más refinada, que es la psicología de madre. Ha tenido que desarrollarse por ese campo. Hay también detalles finos, detalles finos. Por ejemplo, que yo por lo menos, yo no sé hasta qué punto será o no será. Tú hablas en conversación con una persona y puedes tener dos maneras de enfocar la conversación. Una, que es lo que la persona dice, y entonces, si te lo dice, lo que dice es más interesante, si lo que dice es polémico, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo. Entonces tú estás directamente enfrentado con el tema, situado frente al tema, enfrentado al contenido de lo que dice. O por el contrario, lo que te dice es una mera forma, es una expresión, es un síntoma de una situación. Entonces, ante el hijo, lo que la madre le dice le importa relativamente. Lo que ella madre quiere buscar es saber es cómo se encuentra el hijo. Entonces, todo lo que el hijo le dice o lo que el hijo hace son síntomas de su bienestar. Si eso que dice y lo que hace en relación con ella son síntomas de una situación de felicidad y de bienestar, la mujer está feliz. Y si eso que dice son síntomas de que el hijo tiene algún problema, de que está a disgusto, entonces la mujer se preocupa y no es lo que dice, sino la forma, lo que le interesa como síntoma de su situación o de su estado. Bueno, pues eso es otra manera también sutil, delicada, que yo no sé hasta qué punto será verdad o no, o será una apreciación mía. Entonces, todo esto son
eh, manera de maneras de maneras de desarrollarse. La mujer con todo esto tiene, bueno, lo que pasa es que luego, pues claro, se exporta a todos los campos. Como decimos, pues el hombre que es un guerrero puede vivir en una sociedad pacífica en la que no tiene que emplear mayormente la fuerza o a lo mejor la capacidad de violencia, la capacidad de autodeterminación se emplea pues en otros campos, se emplea en el deporte, se emplea en la industria, en el comercio, en esa lucha, en ese trabajo, en esa intensidad de trabajo, en ese vencer, ese competir. Eh, hay toda esa facilidad con que la mujer se cuida de sí misma, con que la mujer cuida de los otros. Yo tenía una madre que se murió, estuvo 8 años enferma y yo no me veía incapaz de cuidarla y tuve que meter a una mujer. Esa mujer tiene la capacidad, no la cuidaba el marido. Bueno, se dice, bueno, puede cuidarla cual sea, puede cuidarla un hombre, puede cuidarla una mujer, pero el caso es que todos tenemos desarrollando cualidades que podemos desarrollar, pero de manera espontánea, de manera sin desarrollar. La mujer tiene unas cualidades que el hombre no tiene y el hombre tiene unas cualidades que la mujer no tiene. Ahí viene, de ahí viene también luego esos asuntos de incomprensión, que es el asunto de toda esa psicología de la madre, tal como la vemos, orientada hacia el hijo, sale, por ejemplo, esa ese, ese manera que es de facilidad para hacer daño con las palabras y también otro asunto que a ella le puede perjudicar, es decir, porque al niño no se le puede respetar, al niño se le respeta porque en el sentido de que se le quiere su bien, no se le quiere destruir, no se le quiere hacer daño, pero para hacerle bien no hay que respetarle, no hay que considerarle, no hay que decir, bueno, yo es una persona autónoma que decide sobre sí misma, que hay que tener en cuenta sus opiniones. No, no. La mujer le tiene mocos el niño y la mujer le pasa el pañuelo restregándolo con fuerza y el niño reniega y el niño protesta, pero eso no importa, la mujer le pasa el pañuelo con la fuerza suficiente para restregarle bien la cara para quitarle la suciedad de manera eficiente. Todo eso no importa, no importa. Pero la mujer tiene que imponerse para que el niño haga lo que es necesario y que es bueno para él y que se resiste a hacer porque su naturaleza es una naturaleza todavía no socializada. Entonces, la mujer para eso utiliza la facilidad verbal y la culpabilidad. La facilidad verbal, la viveza y la culpabilidad. Bueno, la culpabilidad y el hacer, es decir, para que tú te sientas culpable, yo tengo que irme hacia. Yo no, tampoco no es simplemente siempre el asunto de la culpabilidad, sino también hacerte daño, decirte aquello, decirte lo malo que eres, lo despreciable que eres, lo mal que eres, pero para ello, para que tú te sientas mal verdaderamente contigo mismo, porque yo te doy una imagen de ti mismo, y esa imagen de ti mismo, aunque tú no la creas, tú tienes que luchar contra ella. Entonces, cuando yo te hablo, yo puedo ser más eficiente o menos eficiente llegando a tu interior. Es decir, bueno, no, pero es que tú eres un perro, tú tienes la costumbre de perro. Y dices, bueno, pues eso es una tontería, a mí no me dice nada, eso no, han dicho algo despreciable, pero eso no. Pero como tú eres muy egoísta, pero hay distintas habilidades, nosotros en nuestro interior tenemos distintas sensibilidades. Entonces se nos puede ir de distintas maneras según se nos dice una cosa u otra. Tú eres esto, tú eres lo otro, ¿no? En relación a los hechos que has hecho, a tu comportamiento. Entonces uno tiene, la mujer tiene la facilidad
para ir al sitio a decirte las cosas que más te pueden doler. Entonces, incluso ya no se trata de culpabilidad, se trata de dolor de conciencia. Incluso, aunque tú no las creas, no las pienses, pero no somos inmunes a esa fuerza de la conciencia. Una conciencia va contra otra. Hay una lucha física, pero la lucha física siempre es al mismo tiempo lucha de conciencia. Entonces, y a veces la lucha de conciencia se hace que ni siquiera se establezca la lucha física, como un animal frente a otro, a veces no establecen batalla porque ya hay una superioridad de gestos, de ademanes, para evitar el destrozo y el desgaste. Bien, entonces esa mujer que tiene esa capacidad de llegar hasta el fondo, esa capacidad es capacidad de producir dolor. ¿Por qué eso mueve el comportamiento del niño? Mueve el comportamiento del niño como el maestro, cuando le dice, tú eres un vago. Pues eso lo que está haciendo él. Está haciendo, en ese caso no es culpabilidad, es más bien una imagen, ahí sería una ideal del yo, porque no es moral. Bueno, tiene que ver con la moralidad, pero no, quizás tenga que ver con la moralidad, pero no con la moralidad así, entendida también como o así normalmente, de algo que se hace mal frente al otro, sino una, una mala imagen de ti mismo, una imagen pobre, despreciable de uno mismo, en un aspecto. Entonces la mujer tiene facilidad para llegar con las palabras a aquellos lugares, tocarte a aquellos lugares que más te hieren. Entonces, ante esa situación, el niño puede reaccionar o puede no reaccionar, porque ahí siempre hay un peligro. Entonces, tú eres un vago, le dice el maestro. Entonces el niño, o bien, entonces se encuentra confrontado ante sí mismo con esa imagen. Él no quiere tener de sí mismo la imagen de un vago, una imagen despreciable, una imagen que los demás desprecian. Aunque él no le diera importancia a esa imagen, y aunque ahí se establece una lucha de conciencia. Por una parte, yo puedo mantener, no, lo que tú pienses, bueno, lo que yo piense, pero al mismo tiempo está presente lo que piensa el otro. Entonces, para pensar yo con libertad sobre mí mismo, entonces tengo que pasar por, por el juicio del otro. Yo puedo pasar de mi imagen de mí mismo completamente de lo que piensa el otro, pues puede ser. Hay que tener todas estas cosas no son cosas mecánicas, hay que tener mucha fuerza, todo eso son siempre los cambios que se hacen novedosos en política, en costumbres, en ciencia, todo se hace en contra de la opinión mayoritaria. Entonces a veces, bueno, pues los demás opinan una cosa y yo opino otra. Entonces ahí se establece una lucha. Pero hay que tenerlo claro, hay que tener una lucha. Entonces esa lucha no es así una cosa fácil que se gana enseguida. Y por ejemplo, un niño pequeño o un joven no tiene todavía su personalidad suficientemente segura, firme de sí mismo, como para actuar de manera independiente de lo que la sociedad o los otros puedan opinar sobre él. Si a un niño le dice, un maestro le dice eres un vago, el niño va a tener la idea de que es un vago. Tiene dos opciones, o bien reaccionar, entonces hacer un esfuerzo, una violencia sobre sí mismo para incorporar su manera de ser a una forma que el maestro aprecie y que ya no lo considere vago, entonces ya ha cambiado el juicio del maestro sobre él. O bien puede no hacer ese esfuerzo y entonces se va a conformar con la imagen de vago y entonces ya va a seguir actuando, teniendo ese juicio sobre sí mismo
y sabiendo ese juicio que la sociedad tiene sobre sí misma. ¿Qué es una puta? Por ejemplo, una puta es una mujer que ha incorporado sobre sí misma el juicio que la sociedad tiene de esa sexualidad, del ejercicio de esa sexualidad. Esa misma sexualidad ejercida en otra sociedad sería en otra, sería, sería de otra manera. Sería de manera considerada y no tendría nada que ver. Entonces, el hecho en sí es neutro, el hecho en sí es inocente. Es la sociedad la que dice ese hecho, cómo debes tú valorarlo. Lo que pasa es que eh, luego hay también, por suerte, esa libertad que hay entre el término medio, que ni estás totalmente condicionado por la sociedad para jugar de ti mismo, ni estar tampoco totalmente libre, abandonado a ti mismo, dejado a ti mismo, con independencia de lo que diga la sociedad, sino que tiene ahí un juicio, depende. Hay veces que tú te puedes decir, bueno, la sociedad dice esto, pero yo digo lo otro. Pero para decir lo otro, tú tienes que tener tus propios argumentos ante ti mismo. Y a veces no te puedes engañar. Tú eres un asesino, la sociedad puede ser, a lo mejor te dicen, bueno, tú eres un asesino, eres una persona despreciable. A lo mejor tú sabes las circunstancias, que a lo mejor aquello ocurrió por un accidente, no ocurrió de manera imprevista, te dejaste llevar por un impulso irracional. Aún así, la sociedad tiene tienes elementos para, para que eso no ocurra, porque el daño malo a la sociedad se le hace, no, si hay daños pequeños, daños grandes, entonces la sociedad se protege. Cuando un individuo hace un daño grande a la sociedad, el daño más grande pues suele ser la muerte. Un individuo mata a alguien, pues, yo por lo que sé, pues, ese individuo sufre, sufre interiormente. Sufre un castigo interior fuerte, castigo interior fuerte. Porque eso una sociedad no puede sobrevivir en su si se hace el castigo máximo, el daño máximo. Entonces, ya he puesto en otra ocasión los ejemplos de aquel hombre que quizá participó en la Segunda Guerra Mundial, creo que era un soldado francés, se lanzó con su bayoneta al ataque de las trincheras enemigas. Delante de sí apareció en la trinchera un joven soldado alemán, un poco descuidado. Pues el hombre ya estaba lanzado con la bayoneta en ristre. El joven soldado alemán no le dio tiempo a organizarse a la defensa. Entonces ya prácticamente el soldado alemán le estuvo esperando, eh, diríamos que inmóvil, con los ojos abiertos. Este hombre se lanzó sobre él, le clavó la bayoneta y lo mató. Bueno, dice cuenta que toda su vida él tiene aquellos ojos clavados y no puede olvidar en toda su vida aquellos ojos. Eso es uno de los ejemplos, hay muchos ejemplos de, de este daño. Quizá este daño ocurra o se reconoce en personas que se buscan a sí mismos, intentan reconciliarse. Cuando uno hace algo contra la sociedad, entonces uno le debe algo a la sociedad. Entonces no puede buscar la reconciliación con la sociedad sin darle a la sociedad, resarcirle por la deuda, por el daño que le has hecho. Eso es la expiación. Entonces, por eso hay ciertos individuos. ¿Por qué individuos confiesan? ¿Por qué confiesan si no, a veces no le apremia a nadie? No le apremia, a veces podría pasarse la vida. Pero tú, aunque la vida separado de la sociedad, ¿por qué? ¿Por qué confiesas? ¿Por qué vas tú voluntariamente a confesar? En el momento en que tú confiesas, tú aceptas el castigo, pero el castigo puede ser más ligero que esa separación interior. La, el,
daño que le haces a la sociedad, un daño grande, no un daño pequeño y tal, ¿no? Entonces puede ser esa separación interior, ese- esa, tú exteriormente puedes vivir en sociedad, pero tú no eres tú eres otro. La gente te dice hola, hola, pues yo sé que usted es buena persona, pero sabes que no saben tu verdad. Tú estás continuamente haciendo un teatro y jamás puedes mostrarte. Tienes que hablar, hacer, no, porque tú no, ese tú verdadero, ese tú que tú eres, no puede mostrarse en público porque en público sería despreciado. Entonces, continuamente tienes que llevar contigo esa decisión. Tienes que irte a una sociedad que no te conozca, pero aún así que no te conocen, siempre guardando tu pasado oculto. Por eso a veces es preferible confesar. Cuando confiesas, eso es la confesión también, a lo mejor la confesión cristiana o católica. Cuando confiesas, en ese momento se establece la reunión y la reconciliación con la sociedad. Tú eres despreciable, pero ese desprecio es el precio de la reconciliación. Eres despreciable, pero ya estás reunido con nosotros de nuevo y ahora lo que tienes que hacer es pagar. Pero el pagar a veces puede ser un gozo, es un gozo que esa reconciliación tenga un precio. Gracias a que se puede pagar, yo puedo reconciliarme. Mucho peor sería que yo no pudiera reconciliarme, que no tuviera un medio para la reconciliación. Bueno, entonces todo esto se va alargando y me voy diversificando, me voy perdiendo. Entonces va en el asunto no podemos entrar tampoco, ni yo tampoco tengo la cabeza muy clara, el asunto de lo que le afecta al hombre, ¿no? La mujer es, no, no le afecta, o sea que ella tiene facilidad para hacer daño, tiene facilidad para no respetar. Eso es un sentido positivo, no es un sentido, eso no tiene nada de negativo, eso son las condiciones óptimas para que una madre pues se cuide de su hijo. Eso no hay que enfocarlo desde el punto de vista de los derechos humanos y de otros aspectos que yo creo que todo eso ahora mismo aquí no es pertinente, eso es otro asunto. Entonces aquí la naturaleza es más sabia y la naturaleza no es moral. Entonces, simplemente que para el niño se perdería, el niño se moriría, el niño sufriría, el niño tendría heridas, el niño tendría accidentes si la mujer le respetara. No, el niño va a cruzar el camino y entonces hay que no se le puede respetar, el niño no sabe, el niño es irresponsable, el niño es inconsciente. Entonces, la mujer tiene facilidad para no respetar dentro de cierto margen tampoco, ¿no? Y ese no respetar luego, como pasa siempre, se va a llevar a todas las esferas. Esa se le va a llevar también a sus relaciones con el hombre. Y eso va a tener un conflicto, va a tener un encuentro, va a tener... Y al mismo tiempo, también otro asunto, a la madre le interesa que el niño coma, que el niño se vaya a la cama, pero el niño va a protestar y va a maldecir y va a criticar a la madre y le va a decir tal y que cual. Pero las madres dicen, a mí me ha llegado, a mí no me importa que me diga lo que me diga, yo lo que quiero es que cene, yo lo que quiero es que se acueste a su hora, que mañana tiene que levantarse y tiene que hacer esto y lo otro y que deje la televisión. Si me maldice, si me dice cosas feas, si me protesta y tal, a mí no me importa, yo lo que quiero es que se vaya a la cama y que se acueste y que duerma y que mañana esté a su hora, esté en el trabajo, esté en el colegio, esté en el tal y que cual. Aquí eso quiere decir que la madre tiene facilidad para no respetar y tiene facilidad para no ser respetada. Eso va a tener consecuencias luego en la relación con los hombres, porque la relación con los hombres es justamente lo contrario de lo que se da. El luchador, el guerrero, tiene facilidad para respetar, tiene impulso para respetar, él quiere respetar y él quiere ser respetado. Esas dos, bueno, el respetar ahí no a la mujer le gustará hablar sobre el respeto, pero ve como una consideración y tal, pero donde más quizás le incide es en el asunto de ser respetado, porque la mujer franqueará
con facilidad los límites que el hombre considera intolerables. Y ahí se encontrará el conflicto. Entonces, la mujer con facilidad franqueará los límites y con facilidad herirá al otro en su parte más profunda con las palabras, desarrollando en el otro la tensión por el camino que le suele habituar, que es la violencia física. La mujer tiene facilidad para hacer daño con la violencia verbal y luego también al mismo tiempo la mujer en el sentido en el que no, yo ya no lo sé si es todo en relación con la madre o a veces también puede ser directamente en relación con el hombre. El hombre todo no es, la mujer no es solo madre, la mujer tiene todos otros aspectos. Si también hay un apegamiento de la mujer al hombre, ya no lo sé. Entonces, ese apegamiento, dame, dame y dame, pégame y no me respetes, pero yo sigo aquí, es una de las grandes maravillas de la naturaleza también. Grandes maravillas, sobre todo si se enfoca desde el punto de vista de la unión de la joven con el varón, es la unión del amor, no me importa tanto ese amor que pasa por encima de tantísimas cosas, o no tiene que ver con el varón y tiene que ver con el niño, es el mismo impulso que le lleva al niño, que le lleva a que el niño le chille, le maldiga y la madre no le afecta, es esa falta de sensibilidad, esa poca sensibilidad frente a la agresión del otro, lo que le lleva también a la mujer a aguantar, no lo sabemos. Yo más bien, porque una cosa es aguantar, una cosa es que no te afecte y otra cosa, eso para mí parece en sentido negativo, y otra cosa es más bien verlo en sentido positivo. Es que estoy unida a él, es que estoy unida, es que los golpes no me separan. Eso es, ese es otro tema, que es otro tema que es muy bonito para desarrollar en otra hora, que es el tema de la unión de la conciencia, la unión o la desunión de la conciencia frente a la unión, frente a la desunión de los cuerpos están desunidos, aunque claro, cuando los cuerpos se unen, no se unen en el amor físico o carnal, sino simplemente se unen en el abrazo, se unen en la noche, se unen en el calor de los cuerpos desnudos o no desnudos, simplemente esa maravilla que es el contacto físico, pues también va seguida de unas desavenencias, de unas idas y venidas en el campo de la subjetividad o en el campo de la conciencia. Entonces, pero eso ya lo dejamos por otro día porque estamos ya rozando la hora.